Mi nombre es Claudia Andrade, soy ingeniera informática y profesora de inglés. Tengo una maestría en educación superior y una certificación en el uso de tecnologías para la enseñanza de idiomas. Es importante recordar que en general para la educación no ha sido tan fácil asimilar estos cambios dinámicos y acelerados que se presentan en esta sociedad globalizada. Particularmente, esta pandemia de la COVID-19 ha obligado a todos los centros educativos a implementar la educación remota, en algunos casos sin mayor preparación. Y esto pues ha despertado muchas inquietudes acerca de la concepción que hasta hace poco se tenía sobre el acto de educar, el cual clásicamente se ha conocido como un proceso de dos direcciones que se da entre el docente y el estudiante, y cuya intencionalidad ha encontrado sentido al perseguir un objetivo específico, que es el de formar para la vida. Frente a estos retos que se han vivido pues, en los diferentes sistemas educativos del mundo, ha tomado mucho protagonismo el uso de las TIC. Se han implementado nuevos modelos pedagógicos, enfoques, estilos de mediación y nuevos entornos de enseñanza. Sin embargo, después de un año de educación remota, conviene preguntarnos si en realidad ¿está preparada la educación actual para seguir transitando la formación de los ciudadanos en un contexto digital? Durante este tiempo de enseñanza remota hemos sido testigos de las diferentes problemáticas que autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia han experimentado debido a este cambio tan brusco en la forma de enseñar y de aprender. Un experto de una empresa, un consultor de una empresa llamada Education Elements, Noah Dougherty, hizo un comentario muy interesante. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Y este ha sido justamente el error en el que han caído muchos centros educativos alrededor del mundo, porque se ha trasladado la educación presencial a la virtualidad a través del uso excesivo de videoconferencias, convirtiéndose prácticamente en escuelas Zoom. Y a raíz de esto se ha generado la conocida fatiga de Zoom o fatiga virtual. Unas investigaciones realizadas por un experto de Laboratorio Virtual de Interacción Humana de la Universidad de Stanford, el profesor Jeremy Bailenson, identificó que existen 4 problemáticas en cuanto a este tema de las clases virtuales por Zoom, por videoconferencia. El primer problema es el contacto visual en exceso, que es altamente intenso. Se dice que ahora los escuchantes son tratados como hablantes, y este nivel de contacto visual aumenta dramáticamente. En los estudiantes esto se refleja como el pánico cuando estamos en un escenario hablando ante una multitud, porque sienten que todas las miradas que están en este momento en la pantalla están sobre ellos. Un segundo problema es que admirarse a sí mismo, viendo nuestra imagen en la pantalla, es altamente agotador. No es una situación, no es una experiencia natural. Y el profesor Bailenson lo compara con la situación de que estuviéramos como un espejo que nos persigue todo el tiempo mientras hablamos, mientras discutimos o tomamos decisiones. Y es algo que físicamente en la presencialidad a nadie le gustaría experimentar, ¿no? El tercer problema es la movilidad reducida. Muchos centros educativos le demandan a los estudiantes pues, que se mantengan frente a la cámara, que no se muevan, que no miren en otras direcciones, que no se toquen el cabello, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bailenson asegura que, de acuerdo a algunas investigaciones recientes, las personas muestran muchos mejores resultados cognitivos cuando se les da la libertad de movimiento, ¿no?
Finalmente, un cuarto problema es una mayor carga cognitiva. La comunicación no verbal es mucho mayor en los encuentros personales y en las plataformas de videoconferencia esto se elimina por completo. Entonces, ¿cómo flexibilizamos la enseñanza? En primer lugar, es importante comprender que en la virtualidad el docente tiene nuevos roles y uno de estos roles es el diseñar experiencias de aprendizaje. Además de planificar su clase, el docente hoy en día se convierte en mediador y evaluador de estas experiencias. Como curador de contenidos, el docente debe ser capaz de buscar y filtrar recursos didácticos que sean apropiados. Debe estar también en capacidad de producir y crear contenidos, gestionar plataformas, diseñar o sugerir los entornos virtuales de aprendizaje para los estudiantes y promover un diálogo e interacción adecuada entre los mismos. Por otro lado, para flexibilizar el aprendizaje, es necesario entrenar a los estudiantes en un conjunto de habilidades digitales que les permitan autogestionar el conocimiento, organizar sus espacios virtuales de aprendizaje, de manera que la motivación hacia el aprendizaje virtual se transforme totalmente. Ahora, ¿cómo logramos esto? Esto se logra a través de la implementación de una tríada de estrategias y modelos. En primer lugar, es necesario dar solución a la problemática que mencioné anteriormente sobre la fatiga virtual. Entonces, por ejemplo, para reducir el contacto visual, podemos evitar que los estudiantes estén en modo de pantalla completa y utilizar de preferencia un teclado que sea independiente de la computadora, es decir, establecer un espacio entre la persona y la pantalla, ¿no? Para evitar esa continua admiración de la imagen, que a veces, muchas veces distrae a los estudiantes, podemos reducir esta situación deshabilitando la función de reflejo, ya que el canal de proyección solamente tiene que ser hacia afuera. Y lo podemos hacer apagando la cámara por momentos, ¿no? Dándole esa flexibilidad al estudiante de que en ciertos momentos pueda apagar la cámara. En cuanto a la movilidad, podemos mejorarlo tratando de que el espacio desde el cual nos conectamos sea lo más cómodo posible y que permita movernos por ciertos espacios de tiempo. Finalmente, para reducir la carga cognitiva, especialmente cuando son reuniones largas, es bueno hacer pausas apagando la cámara para dejar de estar no verbalmente activos. El siguiente aspecto a considerar es reducir el tiempo en que el docente habla en sus clases virtuales. ¿Cómo hacemos esto? Se puede hacer aplicando un modelo que se conoce como las 4C, que fue creado por Sharon Bowman y que se denomina enseñar desde el fondo del aula. O en inglés se conoce como teaching from the back of the room. Este modelo se compone de 4 etapas. La primera etapa se llama la etapa de conexión, que es en la cual el docente presenta al estudiante un contenido que le permita conectar con su conocimiento previo. Puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser una pregunta o algún otro elemento que considere el profesor necesario y que le permita conectar con algo que ya conoce. Luego, en la siguiente etapa, la etapa de conceptualización, es indispensable que se enseñe solamente lo necesario, es decir, segmentar el contenido y no entregarle todo al estudiante de una buena vez, sino dejar una parte para que él la trabaje. Y se puede aplicar la enseñanza directa por espacios que no sean más allá de 10 minutos. En la siguiente etapa, que es la aplicación práctica, esto se lo hace a través de la participación activa del estudiante. Aquí es importante diferenciar lo que no es participación activa. ¿Qué no es participación activa? Es, por ejemplo, empezar a hacerle preguntas al estudiante para que estos respondan. También no es utilizar juegos o leer textos o competencias o hacer competencias, juegos que no tengan nada que ver con el tema.
La participación activa es demostrar habilidades, se conocen o que se conecten con los criterios de desempeño o las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes. Por ejemplo, puede ser colaboración entre los estudiantes, juego de roles, etc. Y finalmente, en la etapa de conclusión, se sintetiza lo aprendido o se le solicita al estudiante hacer creaciones personales que evidencien el conocimiento. Por ejemplo, se pueden utilizar imágenes, frases, murales, diálogo entre pares, entre otras cosas. Otro aspecto para mejorar esta flexibilidad de la enseñanza virtual y centrarla en el estudiante tiene que ver con el diseño de las aulas virtuales, en donde depositamos los recursos y los contenidos para esos momentos asincrónicos. Se recomienda estructurar estos entornos en base a modelos constructivistas. Por ejemplo, existe el modelo de entornos constructivistas de aprendizaje que fue propuesto por Jonathan, y que centra el aprendizaje, o sea, el aprendizaje parte de una problemática, puede partir de una problemática que el estudiante resuelve, una pregunta, tiene que ser una pregunta muy, muy interesante, muy profunda, puede ser también una entrevista a expertos, estudios de casos, juegos de escape o los que se conocen como escape rooms, o proyectos que vayan a desarrollar los estudiantes. En estos entornos se provee al estudiante con ejemplificaciones, es decir, con casos similares que tengan que ver con lo que con el proyecto o estudio de caso que se propone como eje central, ¿no? Además, se le dan al estudiante recursos que complementen ese aprendizaje para evitar pues que luego nos encontremos con esta búsqueda que no encuentran nada, que se les hace difícil, a veces se pierden en este mar de información que tiene Internet. También se les provee herramientas para construir el conocimiento, como por ejemplo estas herramientas que son para modelamiento, que se utilizan como en MATLAB, o simuladores de realidad virtual, también pueden ser infografías, mapas mentales o gráficos. También es necesario proveer o que el entorno contenga herramientas para la colaboración o interacción, como son foros o wikis. Y se debe proveer un soporte continuo mediante tutorías, retroalimentación y refuerzo. ¿Cómo se logra esto? A través de los chats que tienen las plataformas o estas diferentes aplicaciones que hay ahora que permiten la comunicación entre docente y estudiante. Entonces, para concluir, es importante reconocer que la virtualidad abre nuevas posibilidades a los sistemas educativos y que es necesario aprovecharlas para que ese formar para la vida sea realmente efectivo. ¿Usted cree que la virtualidad puede crear una brecha entre lo que el estudiante aprende de memoria con lo que va a llevar a su vida cotidiana? Porque antes se veía el espacio dentro del aula y digamos que el maestro tenía quizás otro trato con el estudiante que lo podría ayudarle a hacer más significativo el aprendizaje. Quiero ver si al final esa educación virtual crea o no una brecha entre el aprendizaje significativo que debería tener el estudiante. Es indudable que la experiencia presencial es completamente diferente de la virtualidad, ¿no? Pero no por eso debería ser menos significativa. Por eso depende del abordaje que hace el docente en cuanto a la forma en que va a entregar el contenido, o sea, las experiencias que le va a brindar al estudiante. Yo estoy leyendo mucho, o sea, se encuentra mucha información que dicen que existe una brecha en el aprendizaje de los estudiantes, obviamente porque ha habido, no tenemos pues todos los niveles educativos no tienen el mismo acceso a la educación, no es algo homogéneo, ¿no? Por eso se proponen estos modelos constructivistas. Entonces, por ejemplo, existe este modelo de la clase invertida. El problema de la clase invertida es que requiere estas habilidades de lectura, de indagación por parte del estudiante, y que, por lo menos a nivel de Latinoamérica, estas habilidades son muy bajas, ¿no? Son muy pobres.
Entonces, por eso se proponen estos otros modelos que parten de una problemática, que pueden partir puede ser una investigación, pues se puede presentar, por ejemplo, utilizar tantos recursos que hay ahora, por ejemplo, National Geographic tiene una sección de exploradores, ¿no? Y entonces, cuando se conectan las clases con estos exploradores en vivo, pueden hacerle preguntas al explorador. Obviamente en este caso son experiencias en inglés, pero en ese momento el estudiante tiene contacto con algo con alguien que no es solamente el docente, ya es una persona que está en un contexto real y se le pueden hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer como una coordinación con el departamento de inglés para solicitarle a un profesor que haga de pronto la traducción, ¿no?, de las preguntas y colabore con el docente de español. Entonces ahí el aprendizaje se vuelve significativo y no estamos pues apoyándonos en el tema de la memorización y de pronto es una experiencia mucho más rica o por lo menos emula enseñanza presencial en que alguien, antes uno le solicitaba a alguien que vaya al aula y comparta sus experiencias, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo, hay alternativas. Muchas gracias, Claudia, por tu aportación. Yo quisiera hacerte una consulta porque sinceramente lo que a mí me preocupa es que se piense que ahora que regresamos de nuevo, porque esto en algún momento el sistema virtual, espero yo, y es lo que más deseo, no quede simplemente a un lado, lo hago a un lado de la mesa y ya volvemos de nuevo a lo que teníamos antes, no, sino que de alguna manera se vuelva un sistema híbrido entre la clase presencial que la vamos a tener en las distintas instituciones, pero que no se abandone esta virtualidad, porque yo te soy sincero, en lo que es mis asignaturas, a mí me ha favorecido muchísimo tener herramientas virtuales disponibles, porque en las aulas no hay. En las aulas ni al profesor le permiten sacar el teléfono celular para poder mostrar algo, y a veces la máquina que tienes ahí lo único que tiene es donde tú puedes presentar diapositivas, pero no puedes cargar una página de internet porque no hay internet en toda la institución. Entonces, todas esas cosas tan bonitas y tan ricas que nos ayudan a complementar muchísimo más la clase, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día di una clase de vectores y pude mostrarle a los chicos vectores en 3 dimensiones. Que eso, dibujarlo en el pizarrón, eso es una cosa bastante compleja. Entonces, pude presentar eso y los chicos, ve, qué interesante, ¿no? Y se pueden mover para arriba y para abajo los ejes y ver el vector cómo se mueve y tanta cosa, ¿no? Y a mí me parecía maravilloso, yo también, hasta yo maravillado, que ya lo había hecho, ¿no? Preparando mi clase, pero maravillado porque era la primera vez que podía hacer una cosa así, ¿no? Que en la presencialidad no se puede. Entonces, ¿cómo sería, cómo piensas que tal vez sería ese esquema híbrido que podríamos tener y que deberíamos asumir en todas las instituciones ahora que ya pues está cada vez más cerca el hecho de regresar a las aulas, ¿no? Que no se abandone estos ricos recursos que hemos logrado obtener, porque pese a que todo fue tan rápido, también hay que ver que hay muchas cosas que de alguna manera pues potenciaron nuestra educación ahí también, ¿no? Entonces, y que debemos sostenerla, porque no podemos decir, bueno, ya regresamos, ya dejemos eso para allá. No, sino que mantener. ¿Cómo crees tú que deberíamos nosotros como docentes sostener este sistema? Tal vez, como dije yo, poderlo hacer un sistema híbrido entre la clase presencial y los sistemas virtuales que pues enriquecen mucho nuestras clases. Una forma podría ser priorizar las materias básicas, ¿no? Para que éstas continúen siendo virtuales y para que justamente aprovechen esos recursos que mencionas, y así pues potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Y, por ejemplo, las otras materias que son estas materias complementarias, como por ejemplo, por nombrar una, algunos colegios dan estas materias de emprendimiento, ¿no? Este tipo de materias podrían darse de forma asincrónica, ¿no? Y el contenido se podría coordinar entre todo el área, entre todos los profesores de emprendimiento, porque igual esta producción de contenidos para el entorno virtual a veces demanda mucho esfuerzo por parte del profesor por la creación de recursos y el diseño que se le tiene que dar a la plataforma.
Entonces podría ser un trabajo colaborativo entre todos los profesores para tener pues un contenido común para los estudiantes. Entonces, yo sí considero, o sea, desde mi opinión, que las materias básicas deberían seguir en la virtualidad. O sea, esta situación de la pandemia nos ha demostrado que la educación no necesariamente tiene que ser presencial, ¿no? Que se puede combinar y que se pueden utilizar los recursos virtuales, los recursos digitales para potenciar mucho más el aprendizaje de los estudiantes. Entonces se podrían combinar estas materias, ¿no? Unas materias asincrónicas y otras sincrónicas para enriquecer el aprendizaje con las diferentes herramientas digitales. Pero quiero hacer una última pregunta. A mí me gusta mucho hablar del tema de inteligencia emocional. Estoy leyendo mucho sobre ese tema, incluso estoy haciendo una investigación. Y me preocupa muchísimo el tema de la virtualidad y el desarrollo de las emociones. Usted, como una experta en el tema de la virtualidad, me gustaría saber si la virtualidad puede ayudar a promover el desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes. Existe en este momento un currículum que está siendo implementado ya desde hace algún tiempo en Estados Unidos, que es el currículo el aprendizaje socioemocional, ¿no? Que en inglés viene a ser el Socio-Emotional Learning, o que se conoce como SEL, por las iniciales SEL. Entonces existe un currículo completo en que le ayuda al docente a gestionar este tema de la parte de la inteligencia emocional en la virtualidad. Tratar de que el entorno virtual sea lo más asertivo posible, ¿no? Que sea lo más empático posible. Por ejemplo, se dan recomendaciones en el lenguaje que el docente tiene que utilizar. Se recomienda que siempre se les llame por el nombre. Tratar de apelar a las emociones con imágenes, con gráficos, asimismo con el lenguaje. La planificación tiene que estar orientada a las emociones. Por ejemplo, en mi clase de hoy, que aparte de los aprendizajes, aparte del objetivo de aprendizaje que tienen que cumplir mis estudiantes, ¿qué emoción voy a trabajar con ellos? ¿No? Se trabajan, generalmente en el currículum aquí en Ecuador se trabajan valores. No, el valor de la semana es tal. No, ahora se necesitan trabajar las emociones. Ya se sabe según las investigaciones que un estudiante que emocionalmente se encuentra bien aprende mejor, ¿no? Y hemos visto pues en esta pandemia que hay tantos jóvenes sufriendo de ansiedad, de depresión, porque han perdido familiares, ¿no? Entonces es muy importante que esa planificación, además de incluir valores, incluye emociones. Existen unas plantillas en donde uno, al momento de planificar la clase, uno puede ir describiendo qué tipo de emociones quiero trabajar con mi estudiante. Más allá de abordar solamente el tema de las emociones, para que ese conocimiento tenga también una aplicación más humana, ¿no? Porque estamos viendo pues que a veces el tema de la tecnología deshumaniza a la persona. Entonces justamente para darle esa conexión. Y este currículo es muy completo. Para mí la educación virtual no tiene ningún problema, sino más bien propiamente de la cultura. Usted sabe, nuestra idiosincrasia, sobre todo aquí en Latinoamérica, pienso que particularmente en el Ecuador, es la de salirme con la mía, ¿no? La sabiduría ahí popular que bueno, pues, ¿a qué me refiero? ¿No? Un estudiante termina el formulario propuesto por el docente o la actividad propuesta, y bueno, pues tenemos los medios virtuales, ¿no? Pasémoselo a los demás compañeros. Y al mismo exacto momento todos terminan. Ta, 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 ta. Y en mi caso yo siempre sé poner una pregunta que me la invento yo, o sea, ¿no? Invento, pero ahí trato de inventarme lo más que puedo. Y resulta que es la pregunta que en las estadísticas que me presentan las páginas, la que menos se responde, ¿no? Porque pues la saco ahí de donde más pueda con respecto a la temática de la clase. Entonces, yo como docente, ¿cómo puedo de alguna manera orientar a mis estudiantes y decirles, no, oiga chicos, por este sistema virtual no debería ser razón para yo hacer trampa, para irme por donde no debo, sino que debo estar preocupado? Eso es lo que digo. Yo quiero motivar al estudiante para que él ponga asunto a su propia formación.
que vuelta no es preparación para mí ni para sus padres, sino preparación suya. Es para él, el bienestar de él y que luego esto le sirva en un futuro para la universidad y bueno, para conseguir una profesión. Entonces, que él se responsabilice, porque eso también tiene la educación virtual, que ha quitado un poquito de responsabilidad, podemos decir, al docente y ha aumentado la responsabilidad en la formación a los estudiantes. Porque ahora yo también, como soy el gestor de mi propia formación, tengo que yo también poner de mi parte, pues no todo puede ser que el docente me dé comido, masticadito, incluso todo versarme en las estrategias que utiliza el profesor, sino que ya también yo como estudiante debo poner empeño en que eso que me está mandando el profesor no tengo por qué pedírselo a otro compañero, sino desarrollar yo la actividad para únicamente pues adquirir el conocimiento que necesito. Se tiene que aterrizar el conocimiento, todo lo que enseñamos a cosas prácticas que el estudiante pueda ver, o sea, conectarlos con la vida real. Yo veía hace poco en un curso que hice sobre cambio climático, cómo enseñar esto del cambio climático en el área de inglés. Entonces hablaba que siempre el contenido tiene que estar contextualizado al ambiente del estudiante. O sea, yo no le puedo estar hablando al estudiante sobre cómo sufren los osos polares en la parte norte del planeta si ellos viven en la mitad del Ecuador, ¿no? Entonces yo tengo que conectar ese conocimiento y, por ejemplo, en vez de hablarles de los osos polares, hablarles de cómo están amenazados los osos de anteojos en el páramo, ¿no? Y conectar eso, de pronto hacer algún proyecto, algo en el que los estudiantes compartan, por ejemplo, algún paseo que hicieron a la sierra y que observaron del páramo, porque en el momento en que ellos empiezan a aportar desde sus experiencias, entonces ahí para ellos tiene sentido el aprendizaje, ¿no? Porque a veces se les habla de temas que ellos a lo mejor nunca van a experimentar. Por ejemplo, el tema de la realidad virtual, se puede como que acercar un poco más ese aprendizaje, ¿no? Esas cosas que a veces están fuera del alcance de los estudiantes. Pero es también necesario, por ejemplo, usted mencionaba algo muy importante, la pregunta. También utilizar preguntas que no sean tan obvias para ellos. Otra cosa es tratar de adaptar los materiales. Por ejemplo, yo veía hace poco un caso de un profesor que había mandado una actividad con una hoja de trabajo que la había sacado de una plataforma y escuchaba que los estudiantes decían pues que la habían encontrado y estaba igualita y ya tenían la respuesta. Entonces, el docente tiene que darse el tiempo de adaptar el material. No se lo podemos entregar tal y como está al estudiante de internet, ¿no? Entonces, el asunto es no darles esas oportunidades para que todos empiecen a contestar lo mismo, ¿no? Entonces, eso requiere, pues sí, un poquito más de esfuerzo de parte del docente, que a veces, o sea, entendiendo las situaciones de trabajo y todo, pero hay que hacerlo porque tenemos que mejorar especialmente la parte del pensamiento crítico, de esa capacidad de estudiar y contribuir con conocimiento.